Hola, ¿qué tal? Soy yo. Hola, ¿qué tal? Soy yo, Pam. A ver, Doom The Dark Ages, todo el lore que debes saber antes. No es mucho y yo ya me lo sé, pero quiero ver el video. Hola, ¿qué tal? Soy yo, Pandro, y estoy aquí para avisarte de que tengo hambre. Así que si te gusta el Yo contenido, te también. recuerda que puedes pasarte por mi canal de reacciones para que me des las tremendas visitas y poder comer, ya sabes, comida. El infierno es real y sus puertas están abiertas. Esas palabras se hicieron veraces cuando, tras el ascenso de la estrella oscura, el imperio de Arjen de Nur presenció atónito cómo cientos de portales se abrían en los cielos, regurgitando huestes demoníacas con un solo fin: arrasarlo todo y reclamar esta tierra como parte de su dominio. Campeones fueron derrotados, ejércitos cayeron ante su paso. Arjen de Nur se encontró entre la espada y la pared, pero en la hora de mayor necesidad apareció el único que podía salvarlos a todos, el Doomslayer. Doom Dark Ages está a la vuelta de la esquina y por supuesto, Sí. todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cómo que $90 por un juego de Mario Kart? Bueno, esa también, pero sobre todo, ¿de qué trata Doom Dark Age? En lo que a lore se refiere, este juego promete ser lo mejor que le ha pasado a la franquicia. Es decir, tenemos al Doom Slayer peleando contra el infierno usando armas medievales como un escudo motosierra. Lo que muy probablemente no sabías es que esta es una precuela, ubicada en la primera gran aparición del cazador de demonios definitivo, su, por así decirlo, debut. Y todo eso comenzó en un periodo del que justo te contaremos toda esta gigantesca historia que guarda, las Edades Oscuras. Las Edades Oscuras son posiblemente el periodo histórico de mayor brutalidad en la historia de este universo. Un conflicto librado por las dos facciones por excelencia en lo que a poderío se refiere. Pero claro, no tiene sentido hablar sobre semejante evento sin ahondar un poco en cada una. Por ejemplo, Arjen de Nur, un imperio monárquico espacial con estética medieval y una tecnología avanzada como pocas, indistinguible de la magia misma. Y hablemos de sus habitantes, quienes por cierto son los ancestros de la humanidad tal y como la conocemos. Guerreros por naturaleza, fundamentando su sociedad en valores como el honor y claro, la marcialidad. Una prueba de que estos son los soldados que engrosan las filas de sus ejércitos. Los centinelas, la perfecta mezcla entre habilidad, experiencia y avance tecnológico. Porque, aparte de ser picadoras de carne andantes, los centinelas hacen uso de cosas como la energía de los Grades, un poder con el cual pueden imbuir sus armas y literalmente cortar en pedacitos cualquier cosa. Incluso pueden domar dragones malditos, como haremos nosotros en el juego. La figura Oh, principal de quiero esta sociedad eso. guerrera no es otra que la del rey Novik, un imponente monarca guerrero que lideraría a su gente contra la invasión que asolaría sus tierras durante décadas. Esto no tiene nada que ver con el lore, pero el tipo está basado en Lemmy Kilmister o como cojones se pronuncie. Detallazo, por cierto. Importantísimo Sí. mencionar que, al contrario de lo que se pueda pensar, estos tipos no son ateos, ni mucho menos. Si bien antiguamente adoraban a los Greats, una suerte de entidades que le proveyeron casi toda la tecnología de su arsenal, posteriormente hincarían la rodilla ante entidades más útiles. Los Makers son la oscura reinterpretación de los ángeles dentro del universo Doom. Y es que pese a su aspecto divino y santo, estos tipos son unas ratas traicioneras cuya especialidad reside en manipular a los mortales para sus fines. De ahí que aparecieran hace milenios ante los sargentos para ayudarles en todo lo que necesitan, a cambio, claro, de eterna servidumbre. Puede que el rey Novik sea la principal autoridad de este mundo. No obstante, son estos seres angelicales, liderados por su reina, la Cammaker, quienes mueven los hilos entre las sombras. En resumen, Arjen de Nur era una poderosísima facción que estaba de chill, haciendo sus cosas, no sé, pelea de gladiadores, hasta que apareció la siguiente gran facción de esta historia en escena, el El infierno. infierno. El infierno en Doom es, en pocas palabras, una amenaza interdimensional que tiene como hobby conquistar otros planos de existencia, mundos y civilizaciones, asimilando sus tecnologías para reforzar su ya de por sí imponente ejército. Estamos ante una fuerza imparable y descontrolada que, de la noche a la mañana, decidió atacar Arjen de Nur, desencadenando las Edades Oscuras. Pero ahora, ¿quién es el cabecilla de todo esto? Porque claro, cuesta creer que un par de demonios simplemente se organizaban y atacaban a Arjen de Nur. Pues esta es una buena pregunta, y su respuesta es clave en todo esto. Resulta que el demonio que dio lugar a las Edades Oscuras no es otro que Azrak. A lo mejor dirás, ah mira, un demonio random, pero error. En primer lugar, Azrak parece ser uno de los grandes señores del infierno, ya que, de otra forma, no podía haber reunido una fuerza de tal magnitud. No tenemos claro hasta dónde llega su poder, pero medio que se dejaba entrever que es el único ser en esta era que puede enfrentarse al Doomslayer en igualdad de condiciones, lo cual no es poca cosa. Ten muy presente el nombre de este tipo, porque Bueno, consideramos aquí que el Slayer es mucho más débil que en Eternal. Eternal ya es un dios. Aquí no estoy seguro si entre Dark Ages ya habrá pasado por la máquina de Divinidad o todavía no. Pero aún así no ha pasado los eones recolectando almas de demonios para hacerse más fuerte.
Estás ante el antagonista por excelencia de este acontecimiento, ya sea por su influencia y, claro, sus maquinaciones. Si todavía no estás convencido sobre la amenaza que supone el infierno, tal vez no hayas escuchado sobre el Titán. Su nombre seguramente te dará un indicativo de qué es, pero créenos, The Great One. lo que es. Tal vez una de las amenazas infernales top en este universo. Un ser nacido en los pozos profundos del infierno y engendrado con la energía de sus hermanos caídos, dando como resultado una atrocidad con la capacidad de destruir ciudades enteras. Vamos, por algo le llaman literalmente el Titán. Y como este encontraremos muchos otros enemigos de primera categoría en esta guerra, como, por ejemplo... Espera, ¿ese es Cthulhu? Pues en efecto, el mismísimo dios tentacular, o algo muy parecido a este. Aparecerá en la ciudad de teniendo un interesantísimo porqué. Verás, recientemente se reveló el concepto del reino cósmico, una dimensión eldritch llena de horrores fuera de la comprensión de los mortales. Vamos, entidades lovecraftianas de toda la vida que, por algún motivo que desconocemos, se aliaron con el infierno. Es decir, que aparte de las fuerzas demoníacas, habrá que lidiar con monstruosidades salidas de los recovecos más profundos de la existencia. De nuevo, Arjen Denur, aún con todo su armamento y la presencia Maker, no tenía nada que hacer contra la invasión infernal, salvo por un pequeño detalle. Ellos tenían al Doom Slayer, la historia de cómo el mayor cazador de demonios multiversalmente hablando llegó a parar a Arjen Denur. No es nada del otro mundo, o bueno, sí, literalmente hablando. Este apareció gracias a un portal espaciotemporal, siendo encontrado por los sargentos y tomado prisionero por lo peligroso que era, porque en todo este tiempo que viajó entre el tejido de la existencia, nuestro Doom Slayer se dedicó a exterminar amenazas infernales al punto de que casi pierde la cabeza. De hecho, los sargentos tuvieron que encerrarlo antes de que arrasara con todo lo que tenía a su alrededor. Pero claro, como eran tipos civilizados, decidieron darle un trato justo. ¿Y cuál era ese trato? Hacerlo pelear en un coliseo, ganándose su libertad si es que ganaba. Para sorpresa de todos, el Doom Slayer venció cada obstáculo, cada reto que pusieron en su camino, de forma que, a ojos de todos, los códigos de honor que rigen este mundo le permitieron obtener su libertad. La llegada del Doom Slayer es importantísima tanto para la historia del trasfondo como para Doom The Dark Ages. Porque, posteriormente, esto sería visto como la venida de un mesías. Desde el ciudadano más humilde hasta los Makers no podían sino admirar la descomunal fuerza del Doom Slayer. Y ojo, su conocimiento. Este no paraba de hablar sobre el infierno, sobre los demonios, algo que para los sargentos sonaba a poco menos que desvaríos. Esto es algo que me llamó la atención. Es que aún no está claro, aún no tengo claro si el infierno ya iba a atacar a Arjen Denur, o fue la llegada del Slayer lo que influyó que el infierno llegara a esta dimensión. Así que puede que un poco sea la culpa de Doom. Ay, Billy. Makers, en cambio, quedaron intrigados con las palabras del cazador. De ahí que, con el fin de sacarle toda la información posible, lo integraron a la sociedad y lo volvieron un centinela más, sirviendo en las filas del mismísimo Rey Novik. ¿Y por qué te decimos que sería visto como un mesías? Pues porque fue precisamente el Doom Slayer quien hizo de parteaguas en las edades oscuras. Queda clarísimo que Arjen Denur no tenía oportunidad alguna en solitario contra una amenaza como lo era el mismo infierno. El Doom Slayer, en cambio, tenía tanto el odio necesario para exterminarlo, la fuerza y, claro, un currículum aterrador. Y es que sus ahora aliados no lo sabían, pero este psicópata ya era el hombre del saco para los demonios, un ser con Biblias enteras dedicadas únicamente a su persona dentro de los dominios infernales, advirtiendo sobre lo que le pasaba a estos infelices que se atravesaban en su camino. Para Arjen Denur, las edades oscuras fueron el apocalipsis. El Doom Slayer, bueno, lo vio como nada más y nada menos que un juego, obliterando toda abominación infernal bajo el lema de Rip and Tear, corta y desgarra. La monstruosa cantidad de enemigos que derrotó y el horror que este monstruo infundía en el infierno hizo entender a Arjen Denur que no tenía solo a un guerrero combatiendo entre ellos, sino un arma, la única esperanza con la cual contaba para ver un mañana. Y por eso se encargaron de pulir esa arma. Desde fabricarle una armadura centinela, enseñarle nuevas técnicas de combate, ungirlo con todo tipo de tecnologías de primera y en definitiva, volviéndolo, como diría el príncipe demonio Azra, I can never rule as king, so long as you are the only one they fear. La primera frase de este tipo fue: eviten al Slayer. Así de cabrón es este tipo. La cosa llegó al punto en que Azrak tuvo que ordenar que, de ser posible, evitarán al Doom Slayer y se enfocarán en los objetivos, ya que intentar detenerlo era tanto una pérdida de tiempo como una locura. O sea, no le apodaron el depredador desencadenado por nada. Hubo ocasiones en las que, gracias a este monstruo, Arjen Denur pudo llevar la guerra al mismísimo hogar de sus enemigos. Así como, en 13 ocasiones, nuestro protagonista, junto con un par de centinelas, se adentró al mismísimo infierno, para arrasar con sus enemigos ahí donde creían estar más seguros.
En el Códex del Doom Eternal se nos narra lo siguiente hablando sobre esta curiosa incursión del depredador desencadenado. 3 veces se aventuraron los centinelas al otro lado de los portales y otras tantas regresaron. Y cada una de ellas, el extranjero volvía más capaz que antes, marchando al mismísimo compás que los centinelas de la noche, dominado siempre por una sed de sangre, disciplina y ahora bajo control. Con el paso de los años y la sucesión de innumerables batallas contra los demonios, el extranjero llegó a contarse entre los guerreros más poderosos de entre los nuestros, quienes dejaron de mirarlo con desprecio, como un recluta de sangre indigna. Para ellos era ahora un camarada forjado en la guerra, un aliado, un arma. El tipo literalmente fue al infierno y regresó no una sino 3 ocasiones. Pasó de ser un guerrero admirado pero altamente desconfiado por muchas más su origen, a convertirse en una leyenda, un arma definitiva contra los demonios. Y esto era apenas el inicio, porque en determinado momento de la guerra, la Maker decidió bendecir al cazador con un poder inimaginable, usando la máquina de divinidad, un dispositivo ancestral que lo volvió infinitamente más poderoso de lo que ya era. Espera. No fue la Maker. Fue Samur Maker. Y lo que hizo fue a escondidas del resto. Por eso fue exiliado. Y Samur Maker después descubrimos que era... Ahí no recuerdo. Del Dr. Hayden. Así que no fue la Maker, fue Samur. La encarnación literal de la destrucción. Lo que entró en la máquina de divinidad fue un hombre sediento de venganza. Lo que emergió fue nada más y nada menos que el Doom Slayer. Antes un de dios. momento todavía era conocido como el Doom Guy, el extranjero barra los sargentos, pasando a ser conocido ahora sí como el Doom Slayer. Hemos repetido ya en un par de ocasiones qué tan impactante fue la participación de nuestro protagonista en las Edades Oscuras. Pero a medida que estas avanzaban, desplegar al Doom en el campo de batalla se volvió el equivalente de lanzar un arma de destrucción masiva. Una medida desesperada para tiempos desesperados, nunca mejor dicho. Aunque lo que hace tan interesante este conflicto no son solo las batallas contra demonios gigantes, que oye, también. La cuestión es que tanto Arjen Denur como el Doom Slayer descubrirían que sus enemigos estaban en su misma casa, algunos con forma de ángeles. En determinado momento de la guerra se descubriría que los Makers habían hecho un pacto con el mismo infierno para extraer energía demoníaca, la cual servía para oscuros fines que ya te explicamos en el anterior relato sobre Doom. O sea, vaya sorpresa que los tipos con aspecto angelical y nada sospechoso, en realidad eran unos conspiradores traicioneros de cuidado. Esto claramente tendría consecuencias nefastas para Arjen Denur, pues daría pie a una guerra civil, donde los todavía fieles al rey Novik lucharían contra los Makers y sus seguidores. Vamos, que si de por sí la invasión demoníaca ya era peligrosa, los conflictos internos se encargaron de acercar más al planeta hacia el apocalipsis. Esta es, por así decirlo, la sinopsis general de las Edades Oscuras, omitiendo claro un par de eventos y detalles por aquí y por allá. Pero ya te haces una idea de qué trata todo esto. Lo que hace tan interesante Doom The Dark Ages fue la ambientación, la estética y tener un arma que lanza estacas. Y oye, también consiste en que el Doom Slayer estará envuelto en una red de conspiraciones, guerras civiles y luchas contra seres lovecraftianos. Un conflicto que hace honor al título de un suceso tan catastrófico como este. Uno donde tus enemigos yacen tanto en el infierno como justo a tus espaldas. Claro, estamos hablando de eso, la sinopsis general y toda la info básica que necesitas para saber qué demonios está ocurriendo en este juego. Pues claramente, el mismo profundizaría mucho más en los acontecimientos de este suceso, introduciendo nuevos personajes, enemigos y por supuesto, haciendo realidad las palabras del testamento del Doom Slayer. En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se largaron, alguien resistió. Consumido por las ascuas del Armagedón, su alma ardió en los fuegos del infierno, y demasiado corrupta para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo, no halló la paz en su odio, y con su sangre hirviendo, se nos dio las llanuras de umbral, vengarse los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. La corona de los centinelas de la noche, y recuperar su sangre lo llamaron asesino de la muerte. ¡Ay! ¡Ay, cómo quiero este juego!